de derechos humanos, en este momento también es socio del despacho de abogados Cortes allá en la Ciudad de México, y en algún tiempo fue integrante del comité de la Comisión sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y justamente por esto lo buscamos para pues conocer su opinión acerca del documento de observaciones finales que presenta este Comité contra la Desaparición Forzada, después de que funcionarios del gobierno mexicano comparecieron ante este comité del 13 al 15 de septiembre pasado, y justamente hace 2 semanas hablamos con Santiago Corcuera sobre este tema. Santiago, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, ¿cómo te va? Muchas gracias por tomarme en cuenta nuevamente. Al contrario, Santiago, te agradecemos a ti que aceptes conversar con nosotros, dado tu experiencia en estos asuntos. ¿Qué podrías destacar de las observaciones de este documento de observaciones finales que presenta el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU después de la comparecencia de funcionarios del Estado mexicano del 13 al 14 de septiembre? Bueno, pues como es costumbre en estos organismos internacionales, el documento que se dio a conocer es un documento muy balanceado, en donde primero pues destacan ciertos aspectos positivos que presentó la delegación de México en su comparecencia y algunos avances. Pero luego también contiene un capítulo sumamente importante sobre las áreas de preocupación y la reiteración constante de recomendaciones hechas por el propio comité en aquel informe que se derivó de su visita a México en noviembre pasado. Entonces, era lo que esperábamos realmente. No creo que haya habido ninguna sorpresa. Digamos, en cuanto al contenido en general, hay una parte que es destacada incluso en las notas, que el comité de nuevo lamenta la persistencia de una situación generalizada de desapariciones en Sí, México. Esto es un señalamiento importante, ¿no? muy importantísimo y reiteradísimo, porque lo dijo en el 2015, lo dijo en el 2018, lo repitió en el 22 y ahora lo vuelve a reiterar en el 23. Una situación de desapariciones generalizadas en la mayor parte del país. Así es. ¿Qué otros, digamos, críticas o observaciones puntuales destacarías que hace el comité? Bueno, mira, hay varias, pero pudiera yo destacar una importantísima que se refiere a la reiteración de la recomendación sobre el abandono del modelo militarizado de la seguridad pública como la causa que genera la violencia. Entonces vuelve a decir lo que le dijo a México en el informe de su visita, que por favor abandone el modelo militar de la seguridad pública. Eso es para mí uno de los aspectos súper importantes. Otro aspecto súper importante es la manera como el comité insta o alienta al Estado a que se apure a sacar reglamentos que no han sido publicados y que están en proceso de elaboración, destacando pues el muy fuerte retraso que tiene México en esto, porque bueno, pues la ley es de 2017, entró en vigor en el 18 y todavía no tenemos reglamento de la ley. Entonces está el comité pues señalando eso, pero luego también hace referencia a la cuestión esta relacionada con el famoso censo de las personas desaparecidas, diciendo pues que le preocupa muchísimo la información que recibió al respecto, porque no se está haciendo con la metodología apropiada, que revictimiza, que atemoriza a las familias. Entonces, esto otro aspecto también muy importante a destacar. Santiago Corcuera, en otro punto también se refiere a la alta impunidad que existe en los casos de desapariciones forzadas. Ese es un punto que también creo que lo habíamos comentado contigo la ocasión pasada. Sí, claro, esto es algo que también se esperaba que fuera a decir el comité, diciendo, bueno, hay 111,000 personas desaparecidas registradas y apenas unas decenas de casos judicializados. Entonces, ahí claramente era un punto que se tenía que resaltar.
Santiago, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir Hola, Jesús, tus opiniones. Bien, muchísimas gracias. Contento de escucharte, Santiago. Un par de preguntas. Una es con respecto al censo. Creo que es importante que el comité señala que no se está realizando acorde a la metodología o estándares internacionales. Si nos comentas un poco cuáles son esas guías internacionales que se deberían aplicar acá. Y también la otra pregunta es, ¿qué hay con respecto a los demás niveles de gobierno? Pienso en autoridades estatales, fiscalías estatales, municipios. También vienen señalados en estas críticas del Comité de la ONU. Sí, mira, los estándares internacionales están vertidos tanto en la propia Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, como en los llamados principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, creados, redactados por el propio comité. Entonces, por ejemplo, en las observaciones finales se contiene un capítulo relacionado con el análisis de contexto. Es decir, la búsqueda y la judicialización se tiene que hacer con análisis de contexto. En dónde ocurrió, en qué contexto social ocurrió, en qué contexto político ocurrió, en qué momento ocurrió, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que menciona el comité es que le preocupa que muchas de las fiscalías o muchas de las comisiones estatales no están realizando la búsqueda o la investigación cumpliendo con ese análisis de contexto y demás estándares internacionales. Ese es por señalar uno nada más. Bien. Santiago Corcuera, el documento es importante en sí mismo, pero ¿qué tanto peso tiene en tu experiencia? ¿Cómo toman los estados parte, en este caso el Estado mexicano, estas recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU? Yo creo que lo que va a hacer el gobierno de México es sacar un comunicado parecido al que sacó después de la comparecencia. Cuando se terminó la comparecencia sacó un comunicado diciendo que estaba muy complacido de haber llevado adelante la comparecencia y el diálogo constructivo con el comité y que estaríamos a la espera de recibir las recomendaciones para estudiarlas y atenderlas. Bueno, pues ahora seguramente van a decir pues que ya la recibieron. Seguramente van a expresar pues alguna diferencia de opiniones en cuanto a su contenido. Si ese comunicado redactado por la Secretaría de Relaciones Exteriores pues va a ser muy cuidadoso. Pero pues digo, habría que ver qué es lo que va a decir el presidente en la mañanera si es que se refiere a eso, porque ya ven la cantidad de exabruptos que ha estado teniendo el presidente en relación con los pronunciamientos de instancias internacionales, incluido el GIEI en relación con Ayotzinapa, la defensa al ejército. Seguramente no le va a gustar nada la recomendación de que se abandone el modelo militar, porque pues no ha hecho más que estar defendiendo al ejército y justificando su accionar, incluso en el caso del 68, lo cual creo que a todas y a todas nos causó una sorpresa verdaderamente impresionante, ¿no? El que haya expresado esas pues opiniones como medio minimizando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y atribuyéndole toda la responsabilidad al presidente Díaz Ordaz. En fin, eso es más o menos lo que yo espero que suceda y por desgracia pues en este último año que le queda a este gobierno yo tengo pocas expectativas del cumplimiento de las recomendaciones de manera eficaz, por la misma manera como se ha estado comportando el gobierno, por desgracia. Justo. Es decir, no es pesimismo, sino es objetividad. Claro, justo de esto quería preguntarte, se esperaba, vimos una actitud de rechazo del gobierno de Peña Nieto de colaborar con estas instancias de la ONU. Aparentemente con el cambio de gobierno, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se esperaba que hubiera mayor cooperación, al menos se aceptó la visita del comité. Pero hay, como dices, una actitud de resistencia o reticencia incluso del gobierno de López Obrador a aceptar estas intervenciones de los organismos internacionales. Sí, yo creo que hay hasta molestia, ¿no? O sea, se molesta el presidente y dice mentiras. Por ejemplo, dice que la ONU nunca había dicho nada y que había guardado silencio, lo cual es absolutamente falso eso. Y entonces, pues la actitud que está teniendo el presidente, la verdad es que no es diferente a la de los gobiernos anteriores. Aunque diga él que son diferentes, en realidad está comportándose de la misma manera o peor.
Este tema de la militarización, de la defensa ultranza que está haciendo del ejército, de los militares, ¿cómo la percibes? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Santiago? Porque ayer antier, le pregunta a una reportera que si se veía él mismo como jefe de Estado siendo uno de los principales defensores del ejército, y él dice que sí, que sí se ve en esa... Lo escuché. ¿Qué opinas? Sí, una tremendamente sorpresiva la respuesta. Insisto, él decía, sí, conozco la historia y por eso les defiendo. Tiene un discurso completamente distinto al que uno hubiera esperado de Andrés Manuel López Obrador en otros tiempos. ¿Y crees que tenga razón en que es cierto que el ejército mexicano es distinto No, de yo otros ejércitos? Yo creo que no hay manera de justificar las atrocidades cometidas por el ejército. La teoría de las manzanas podridas no es acorde con los estándares internacionales. Hay un principio que dice que ante violaciones graves de derechos humanos y crímenes atroces, la obediencia debida no es eximiente de responsabilidad penal, y es un principio de derecho internacional que viene desde 1950, cuando se codificaron los principios de Nuremberg. Los juicios contra los nazis. Derivado de los juicios contra los nazis en Nuremberg. En 1950 se codifican esos principios por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, y el principio número 4, romano, dice que no es eximiente de responsabilidad por parte de quien comete crímenes atroces el haber recibido órdenes superiores. Esto aplica evidentemente para la matanza del 2 de octubre y otras más, pero muy concretamente. Para la intervención del ejército de Ayotzinapa, para la masacre de Nuevo Laredo, donde acribillan a personas indefensas, ya sometidas, etcétera. Entonces, cuando López Obrador dice en estos días recientes que ha causado tanta polémica, como ya lo resaltabas, es que ellos recibieron órdenes del comandante supremo, que era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, es como si ya no tuvieran culpa los mandos que ejecutaron ya la matanza. Y los mismos perpetradores directos. Exactamente. Esa es la manera como de minimizar o atenuar la responsabilidad de quienes cometieron esos atroces crímenes. Santiago, yo quería hacerte un par de preguntas, pero ya aterrizados, digamos, más allá de la esfera federal. ¿Qué se puede hacer a escala estatal? Me preocupa, porque a nivel federal estamos viendo que difícilmente se va a hacer algo, pero le pregunto porque, por ejemplo, el Comité de la ONU señala, hay 4 estados en particular donde le preocupa mucho a la ONU el aumento de desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes. Señala Jalisco, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer a nivel estatal? No, pues que los estados cumplan con lo que dice la ley general, que establezcan. El comité, por ejemplo, señala muy preocupado que hay algunos estados que no tienen consejos ciudadanos de las comisiones de búsqueda, que algunas comisiones de búsqueda, como quien dice, existen en el papel, pero que no tienen operatividad, que las fiscalías no cooperan con las comisiones de búsqueda. Es decir, las autoridades estatales tienen que ponerse las pilas y entender que son parte del Estado mexicano y que están obligados a cumplir con las instancias internacionales, y que nada de que su autonomía les permite hacerse pato en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso también incluiría la protección a los colectivos. Viene señalado en el informe también preocupación por ataques a los buscadores. ¿Ha aumentado las agresiones contra las madres o buscadores, Santiago Corcuera? Pues mira, creo que basta con leer las noticias y ver cómo algunas de ellas han recibido amenazas. Luego hace poco el colectivo que se quejó que habían habido balazos cerca de allí, y luego la secretaria de Gobernación diciendo que no era para tanto, que porque habían sido balazos al aire o para arriba y cosas de ese tipo. Entonces, pues nada más basta con leer las noticias, compañeros. Así es, terrible. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Corcuera, por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes. Te lo agradezco muchísimo a los dos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Jesús, por tomarme en cuenta, como siempre. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Al contrario, Santiago Corcuera, una amplia experiencia. Fue presidente del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio 2009 a 2010. También miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y también presidente del Grupo de Trabajo, miembro de este Comité contra Desapariciones Forzadas, justamente el que emitió este comunicado 2013 a 2017, justo en la crisis derivada después de Ayotzinapa. Difícil que las cosas cambien a nivel federal con este gobierno, me parece, Rubén, y coincido con lo que dice Santiago Corcuera, pero lo aterrizo una vez más. Es que estaba escuchando, todavía me resonaban las palabras de Héctor Flores al tiempo que escuchaba a Santiago Corcuera, y digo, es impresionante. La ONU está advirtiendo
de la vulnerabilidad y la violencia, la represión contra los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y nos acaba de hacer un recuento Héctor Flores aquí en Jalisco de las agresiones de parte de gobiernos contra este colectivo. Y el otro punto, las desapariciones particularmente de mujeres y niñas aquí en Jalisco, es una alarma, pero pues no se hacen análisis de contexto, tal como explicaba Santiago Corcuera, la importancia que tendría análisis de contexto en la prevención de desapariciones, pero no se En hace. realidad, y otra vez coincidiendo contigo, comparándolo con o tomando en cuenta lo que nos dijo Héctor Flores, vamos para atrás. En lugar de tener una política pública que ataje y enfrente la crisis por desapariciones, ahora, esto ya lo venimos diciendo desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando se decidió de ya no reportar las cifras al Registro Nacional, hay una política de contención de daños, de proteger la imagen del gobernador, la imagen del gobierno, y incluso a esto que puede conllevar ataques y agresiones, ya sea directas o verbales, a los integrantes de los colectivos. Y preocupa eso y la normalización de esta crisis. Hace 10 años, imagínate haber escuchado lo que nos contó Héctor Flores, Rubén, esos 3 casos de los 3 que fundaron el colectivo, desapariciones aparentemente a manos de elementos del Estado, elementos de la Fiscalía o de otras corporaciones. Hace 10 años sería un escándalo nacional esa nota, ese relato de los 3 casos. Aquí lamentablemente pues se siguen acumulando y son miles. Para las personas que tengan interés en adentrarse en este documento, no es muy extenso, es muy interesante y están estos aspectos. Quizás valdría la pena subrayarlos. La preocupación por la prácticamente desaparición generalizada que está ocurriendo en México, la alta impunidad, la sugerencia para que modifique la política de militarización de la seguridad pública y también que combata la crisis forense y la protección de los familiares y colectivos que están buscando a sus desaparecidos. Se los compartimos en redes sociales este documento a las personas interesadas. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles 4 de octubre.